Del 19 al 23 de enero de este año 2026 se ha producido una nueva edición de la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, marcada por el contexto de las tensiones desatadas por la intervención de Estados Unidos en Venezuela y por el amago de intervención hostil también en Groenlandia. Básicamente lo que se ha producido en este evento ha sido una ruptura del orden mundial tal como lo conocimos y un enfrentamiento abierto mediante amenazas de todo tipo entre los Estados Unidos y sus antiguos aliados, sobre todo de Europa Occidental, en sendos discursos de Donald Trump, del primer ministro de Canadá, de Macron, de Zelensky. Se evidencia el divisionismo que cunde en las filas occidentales y cabe la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que Occidente ha llegado a este nivel de divisionismo? Justo en un momento crucial en el cual se está jugando el liderazgo mundial debido al desafío de las potencias orientales, China y Rusia principalmente, y pues obviamente nos preguntamos, ¿no? ¿Esta pelea tendrá solución en el corto plazo o ya es un quiebre inevitable, un quiebre irreversible? ¿Qué está pasando detrás de bambalinas, detrás de estos discursos? ¿Cuáles son esos intereses ocultos que hay geopolíticamente hablando? Entonces, todo esto y más vamos a ver en este video, así que quédate y te cuento más. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos patriotas en toda Latinoamérica, sean todos ustedes bienvenidos a una noche más de geopolítica pura y dura. Te saluda tu servidor, el ingeniero Gustavo Villarreal, tu amigo, tu hermano, el patriota, y bueno, nuestra advertencia de siempre, nuestro filtro para evitar a dogmáticos, fanáticos en nuestro canal: estás en un canal de centro y por lo tanto nosotros aquí no somos alineados con ninguna potencia, nosotros no somos dogmáticos, nosotros no somos maniqueos, no creemos en este cuento de buenos contra malos que nos venden los propagandistas de Internet, y por lo tanto nos vamos a dar un raro lujo en Internet de ser objetivos y criticar lo que haya que criticar, ¿ok? Apegándonos a la objetividad. Así que si tú eres, pues, fanático de Putin, de Trump, de Zelensky, de los líderes europeos, de los chinos, y no soportas críticas en tus oídos sensibles, te invito a retirarte, no tienes nada que hacer aquí. Para eso están los canales de tus especialistas. Pero si lo que deseas es un análisis objetivo, te invito a quedar. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos patriotas, vamos a comenzar nuestro contenido. Realmente ha estado de candela la reunión en Davos, y más allá de caer en un análisis simplista, de chismosería, vamos a tratar de entender qué hay detrás, ¿no? Que es lo que siempre yo digo que mi profesor judío en la maestría me enseñó: hay que ver detrás de las posiciones, ¿no? Del discurso, de los bluffs, de los insultos, de las amenazas. Hay que ver qué hay detrás de eso, ¿no? Que son los intereses que están subyacentes a todo esto. Eh, Coloquialmente yo diría, pues es una pelea de blancos, una pelea de blancos, pero eso obviamente trae consecuencias, porque básicamente es una pelea entre los actuales, el actual poder, básicamente el G7, en el mundo entero, ¿no? Hay una reflexión con la que quiero comenzar, que esta es una frase de la mitología griega que dice que los dioses ciegan a los soberbios. Repito, los dioses ciegan a los soberbios. Es decir, el peor pecado que un político, que un líder, que un estadista o que un geopolítico puede cometer es la soberbia. Cuando tú crees que lo puedes todo, lo sabes todo, que pues, el resto son unos idiotas, que nadie tiene por qué decirte nada, que tú eres todopoderoso, invencible, es en el momento de máxima arrogancia donde viene tu caída. Esto dolorosamente, tardíamente lo entendieron los alemanes. Dentro de las muchas causas que se pueden atribuir a la derrota de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, yo mencionaría como una de las principales es su arrogancia para no haber aprovechado, digamos, a la disidencia soviética, ¿no? Cuando ellos atacan a la Unión Soviética,
Una gran parte de la población era anticomunista, sobre todo en los países bálticos, en Ucrania principalmente, y muchos rusos blancos también. Y los nazis no lo aprovecharon. Con toda esa arrogancia que tenían los nazis, simplemente entraron a lo bestia, a lo bruto, y lograron que estos anticomunistas, aterrorizados por la brutalidad nazi, se apegaran a Stalin a pesar que lo detestaban, ¿no? O sea, error histórico porque eso fue una de las causas principales de la derrota alemana, olvidando que la fórmula contraria, desestabilizar al enemigo, les había rendido frutos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, y acá también quiero hacer otro paralelismo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, básicamente fue una guerra entre el bando de las autocracias versus las democracias, ¿estamos de acuerdo? Autocracias fascistas o comunistas, ¿cierto? Unión Soviética, la Alemania nazi, Italia fascista, Japón imperial, versus las democracias liberales, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, principalmente, ¿no? Y curiosamente, en este momento, en el enfrentamiento mundial, estamos viendo en Estados Unidos un gobierno de perfil clarísimamente autoritario, casi casi una autocracia, casi casi Donald Trump se considera un emperador que puede hacer lo que le da la gana, sin los contrapesos que la democracia estadounidense solía tener. Esto gracias a la mayoría que tienen ambas cámaras, ¿no? Y tiene por eso mucha afinidad con la Rusia de Putin y con la China de Xi Jinping, sobre todo con la Rusia de Putin, que es, evidentemente todos hemos sido testigos de la gran amistad que hay entre Donald Trump y Vladimir Putin. Hay una especie de admiración mutua, ¿no? Porque de alguna manera tienen un perfil similar de gobierno. Gobiernos conservadores, nacionalistas, eh, expansionistas, estoy hablando de entre Rusia y Estados Unidos, militaristas, yo diría hasta imperialistas, a pesar que ahorita todos los izquierdistas se me van a venir encima. Sí, claro, porque Rusia no ha sido imperialista en América Latina necesariamente, pero sí lo ha sido en su patio trasero, que es Europa del Este y el Asia Central. Entonces, Estados Unidos y Rusia, en este momento, Trump y Putin se parecen más de lo que les gustaría admitir. Y por esa razón esa afinidad. Es increíble cómo en este momento Donald Trump, basado en su dogmatismo y en su populismo, está cometiendo un suicidio geopolítico, que yo le llamaría un suicidio geopolítico. Pelearse con los aliados más afines que podría tener, pues por cultura, por etnia, por cultura, pues obviamente sus aliados occidentales son lo más afín que podría tener Donald Trump. Y ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué razón hay este comportamiento histérico de parte de Donald Trump, ya descarado, ¿no? Descaradamente expansionista? Este desprecio por el orden basado en reglas, que siente que no sirve para nada, que lo limita, y esto se ha reflejado en la salida de Estados Unidos de múltiples instituciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial del Comercio, la OMS, etcétera, etcétera. Poco más se va a salir de la ONU. Pero uno se pregunta por qué razón, qué hay detrás de todo esto, qué hay detrás de la insistencia de Donald Trump de, digamos, terminar la guerra en Ucrania. Y muchos erradamente lo han interpretado, no, es que Donald Trump es un hombre de paz. Es más, muchos estaban postulando a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué ese comportamiento? Que estamos de acuerdo que no es un comportamiento habitual, normal en los Estados Unidos, ¿no? Todos sabemos cómo los Bush, Clinton, Obama cuidaron de sus alianzas con los occidentales. Y no es más que las dos derrotas que Estados Unidos ha sufrido en los últimos años. Estados Unidos ha sufrido la alianza occidental, llámese Estados Unidos, OTAN y aliados, han sufrido dos derrotas dolorosas, digamos, en los últimos años. La primera, en la guerra en Ucrania, ¿no? Digamos que todos ellos apostaban a que
apoyando a Ucrania, expandiendo la OTAN, provocando a Rusia, provocando un conflicto con Rusia y usando a Ucrania como ariete, podían desgastar a Rusia y hacerla sucumbir como lo lograron en el 91. Es decir, una nueva caída de Rusia. Y esto no pasó. No solo no pasó, Rusia ya tiene en este momento el 25% del territorio ucraniano en sus manos. Y a pesar que todavía no ha logrado la captura de Zelensky o la caída del régimen de Zelensky, se puede decir que está ganando la guerra por posesión territorial, mi querido amigo. Acá no cabe, pues, preferencia, no, que a mí me gusta. No, no, no. O sea, objetividad, realismo. ¿Ok? Entonces, ha sido un fracaso completo, digamos, la resistencia ucraniana apoyada por la OTAN y los Estados Unidos. El objetivo era tumbar a Rusia, no lo lograron. No solo no lo lograron, Rusia se ha apoderado del Donbass prácticamente completamente, una región riquísima en recursos minerales y de muchos recursos. Crimea, Zaporilla, Gerson, etcétera. Entonces, primero la derrota militar. Y yo siempre dije en videos anteriores míos que una derrota militar de la OTAN en Ucrania significaría su fin, el fin de la OTAN. Y por otro lado, la derrota económica del G7 versus China. O sea, a China le han intentado hacer de todo para poder, digamos, evitar su ascenso. Le han intentado hacer de todo y no se ha podido. No se ha podido porque China ha demostrado resiliencia. China ha demostrado capacidad, innovación. China ha demostrado, digamos, esa capacidad de poder, de tener mayor competitividad, de poder demostrar eh, que la economía china puede ser el mayor inversionista. En este momento China es el mayor inversionista en el mundo. China es el mayor exportador en el mundo. Entonces, digamos, esta pérdida de mercados, esta pérdida de aliados en inversión, esta pérdida de competitividad de las exportaciones, esta pérdida de capacidad financiera de Estados Unidos, de Occidente, ante una China que tecnológicamente, financieramente, económicamente, tecnológicamente, está cada vez más fuerte. Entonces, estas dos derrotas o la inminencia de una derrota catastrófica, militar y económica, es decir, estoy viendo que ya no puedo con ellos, estoy viendo que se me vienen encima, entonces digo, espérame. Yo me salgo de estos conflictos y eso explicaría por qué Donald Trump ha estado muy apurado por poner fin al conflicto ucraniano y también muy apurado al poner fin en ese conflicto, poder enfocar todos sus esfuerzos y todos sus ataques a tumbar a China. Esto es importante. Y entonces, como dice el dicho, ¿no? Cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Esta crisis de la OTAN, de Occidente, está generando el divisionismo. Esto obviamente se exacerba por las diferencias ideológicas. Obviamente Trump tiene, como dije al inicio, un perfil conservador, nacionalista, ¿okay? Versus una Europa globalista, ¿no? De alguna manera, gran parte de la élite estadounidense culpa al globalismo de la decadencia de Estados Unidos, del ascenso chino. Es decir, si hubo un beneficiario de la globalización, ha sido la China comunista. Y si ha habido un perjudicado con la globalización, han sido los Estados Unidos, que han perdido terreno frente a China. Entonces, ante ese estrés, ante esta crisis de poder, surge el divisionismo, surgen los reproches. Oye, ya, pues ya estoy cansado de cargar con ustedes europeos, ustedes no sirven para nada, son un peso muerto, entonces yo mejor
si ustedes no van a invertir 5% de su PBI o más en comprarme armas para protegerlos, entonces pues ya no cuenten conmigo. Pero es que además los europeos han estado muy empecinados en impedir la victoria rusa en Ucrania. Y esto de alguna manera, bueno, inclusive han amagado con enviar tropas directamente a Gran Bretaña y Francia para pelear contra Rusia, lo cual significaría un involucramiento directo de la OTAN contra Rusia. Y Estados Unidos, para no verse arrastrado, esa es otra hipótesis que se maneja, para que Estados Unidos no se vea arrastrado a una guerra directa con Rusia, podría estar haciendo toda esta estrategia maximalista, ¿no? De pedir cosas casi imposibles, llámese Groenlandia, para, para tener un pretexto para salirse de la OTAN y así no verse arrastrado a un conflicto directo con Rusia. Es posible, ¿ok? Entonces, todo esto es el contexto que enmarca esta situación del el foro de Davos, ¿no? El foro de Davos. Ahora vamos a analizar un poco lo que cada protagonista dijo para poder, digamos, sustentar mejor lo que estamos nosotros afirmando. Donald Trump, en su discurso en el foro de Davos, ha vuelto a presionar a la Unión Europea por Groenlandia. Ahora, dato curioso, Estados Unidos ya está en Groenlandia y lo ha estado hace décadas. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ocupa Groenlandia para protegerla de los alemanes y también Islandia. Terminada la Guerra Mundial la devuelve, pero se queda con bases militares. En este momento está la base de Pitufik en Groenlandia, o sea, hay militares estadounidenses en Groenlandia. O sea, no es que recién van a entrar en Groenlandia, ya están en Groenlandia. Pero lo que quiere Donald Trump es un control total y absoluto, soberano de Groenlandia. No quiere compartirla con nadie. Razones objetivas tiene, sí. La ruta ártica que se ha abierto por el deshielo del Polo Norte ha permitido cada vez más frecuentemente el paso de buques chinos que pasan por ahí, por toda la costa rusa, hasta Noruega, Gran Bretaña. Y de alguna manera, pues a Donald Trump le interesa tener más presencia en esa zona para poder bloquear esa ruta en caso de guerra con China. Esto es muy importante para Estados Unidos. Y por otro lado, recuerden que Alaska está como en el lado izquierdo de Estados Unidos, ¿no? Hacia el lado occidental, y Groenlandia está en el lado oriental, ¿no? Entonces le permitiría tener mayores bases de radares para su proyecto del Domo Dorado, ¿no? Este gran escudo antimisiles que quiere crear Donald Trump para proteger a todo el hemisferio, bueno, a todo el territorio estadounidense. Y de paso, por carambola, le serviría para terminar de rodear a Canadá e inducir una anexión de Canadá también. Es decir, Estados Unidos, un poco la reflexión sería así, ¿no? Ya que el mundo ha cambiado, me guste o no, está cambiando. China es un poder económico innegable, no lo puedo detener. China va a liderar económicamente al mundo y tiene toda su zona de influencia en Asia. Rusia es un poder militar innegable y tiene su zona de influencia en Europa del Este y Asia Central. Entonces, si esto se está partiendo en bloques de autocracias, yo para garantizar un papel relevante de los Estados Unidos en las décadas que vienen, necesito asegurar mi hemisferio, necesito asegurar recursos para que Estados Unidos continúe con poder. Entonces, por eso necesito Groenlandia, Canadá, Cuba, Venezuela, probablemente parte del Golfo de México, bueno, ya hemos dicho Panamá, tal vez parte de Colombia, en fin. Es decir, esto ya es un objetivo y recordemos que esto tiene que ver con el famoso destino manifiesto de los Estados Unidos. Estados Unidos siempre se ha considerado predestinados al poder. Entonces, yo acá lo que veo es eso, ¿no? O sea, eso solo explicaría por qué esta agresividad con sus propios aliados, agresividad que no muestra con Putin. Y curiosamente, lo acaba de invitar al club, a este club de por la paz de Gaza. Lo ha invitado Putin. O sea, si se supone son tus enemigos, si se supone que tú quieres anexarte Groenlandia para evitar que los malditos rusos y los malditos chinos
naveguen por ahí, porque son muy peligrosos, malos malotes. ¿Y cómo invitas a Putin al Club de la Paz de Gaza? ¿Se entiende? O más bien eso delata un trato por debajo de la mesa entre Putin y Trump. Puede ser una forma de presionar. Y acuérdense que esta era la teoría que yo manejaba, ¿no? Que entre Rusia y Estados Unidos se han puesto de acuerdo para cada uno darse libertad en sus zonas de influencia, ¿no? Sus patios traseros, ¿no? Entonces, de alguna manera, Rusia se hace el tonto, ha dejado prácticamente caer a Venezuela bajo la influencia gringa, y Estados Unidos, para forzar a los europeos a sentarse a hacer la paz con Rusia, porque eso le urge, para ya no estar gastando ahí y enfocarse contra China, para forzar eso, fuerza una pelea con Europa por el tema Groenlandia, porque sabe que Europa, una OTAN sin Estados Unidos, Europa es consciente de su debilidad y va a decir, bueno, Zelensky ya, pues, ¿no? Sí, yo tengo la voluntad, pero no tengo la fuerza, así que mejor negociemos con Rusia y terminemos esta historia. O sea, puede ser eso también, ¿ok? Puede ser. Entonces Trump ha vuelto a presionar sobre Groenlandia, ha dicho, mismo como si fuera Marlon Brando en El Padrino, ¿no? Como Don Vito. Si me entregan ese pedazo de hielo, yo estaré muy agradecido. Pero si no me lo entregas, yo no lo olvidaré. Un poco así, ¿no? Entonces una cosa bien, bien extraña, ¿no? Recordemos también digamos, como dije, esta disputa ideológica, ¿no? Trump representa a las élites estadounidenses resentidas con los globalistas porque los consideran que por culpa de ellos China ascendió. Entonces, y Europa pues sigue siendo progresista, ha vivido la Dolce Vita gracias al paraguas militar estadounidenses, pero esto de Estados Unidos no quiere seguir pagando esa factura. Entonces hay toda una pugna ahí, ¿no? Una Europa globalista, progresista, ¿cierto? Y Trump un nacionalista, conservador. O sea, hay ahí una pugna, ¿vale? Trump después se burló de Macron y de los lentes de Macron, de los famosos lentes de Macron. Dijo que le cae bien, pero Macron está equivocado. Amenazó a Canadá, luego vamos a ver específicamente el tema de Canadá, muy interesante el tema canadiense, con aranceles del 100% amenazándonos para que evitar que Canadá implemente el acuerdo que ha firmado con China, un acuerdo comercial. Entonces, Canadá está retando a Estados Unidos. Fanfarroneó con las armas utilizadas contra los venezolanos, que son armas futuristas, que con eso prácticamente los desarmó sin un tiro, los derrotó. Bueno, cuánto de verdad o no, en eso pues, conocemos que Trump es muy de blafear, ¿no? O muy de blufear. Y ha amenazado a la Unión Europea con aranceles, digamos, si es que no acceden a negociar la venta de Groenlandia. Ya aclaró que no va a usar la fuerza, pero va a presionar, va a seguir presionando diplomáticamente y con aranceles a Europa para que cedan, ¿no? Que siendo Donald Trump se puede esperar cualquier cosa, ¿cierto? Muy imprevisible. Entonces, esto es importantísimo. Luego anda posteando fotos Donald Trump de él en Groenlandia con su vicepresidente y con Marco Rubio clavando la bandera estadounidense, o por ejemplo, de la mano de un pingüino, ¿no? O sea, hay todo un trabajo de los medios estadounidenses, o bueno, de Donald Trump y sus allegados para, digamos, justificar la intervención de Estados Unidos en Groenlandia. ¿Ok? Y dice Trump, quiero que Europa le vaya bien, pero no anda por buen camino. Entonces, y todo esto enmarcado, recordemos, porque hacer un análisis completo, Donald Trump tiene problemas en el frente interno, ¿no? La amenaza de un impeachment, si es que pierde las elecciones legislativas de medio término este año, está lamentablemente muy involucrado con el escándalo de Epstein.
y los disturbios que han surgido, sobre todo en Minneapolis, por la muerte de estadounidenses, no migrantes, estadounidenses, en manos del ICE, ¿no? Este famoso policía migratoria. Y acá vuelven los paralelismos, ¿no? Como digo, la historia no se repite, pero rima. O sea, ¿cómo llamas a un régimen con una policía bien agresiva, con un tufillo racista, hay que decirlo claro, tufillo racista, ¿cierto? Parece una limpieza étnica. ¿Cómo llamas a un gobierno expansionista, militarista, autocrático? ¿Cómo se llama eso? Si eso no se llama fascismo, o sea, ya pues chicos, o sea, digamos las cosas claras, ¿no? Porque, pero ojo, y esto no, yo no estoy solo satanizando a Donald Trump, esto es el perfil que también tiene el propio Vladimir Putin, ¿no? Un destino manifiesto, un espacio vital, o sea, son gemelos o fueron separados al nacer, o no sé, se parecen más de lo que les gustaría a los pro-Putin, a los pro-Trump, a pesar que unos justifican sus acciones con el argumento de la libertad y otros con el argumento de la justicia, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo, dime tu comentario, ¿qué opinas tú? ¿Se parecen o no se parecen? Cuéntame. Y la sorpresa de Davos, voy a incidir en esto que es la parte más interesante, ha sido la actuación de Canadá, representado por su primer ministro Mark Carney, y un discurso que yo creo que es un discurso histórico, ¿eh? Es un discurso histórico, por la claridad y por los argumentos. Mark Carney dice, el sistema del orden basado en reglas, el orden internacional, el antiguo orden internacional, ya no existe. Y no es que estemos en una transición, esto es un quiebre, miren lo que está diciendo. Dice que ahora este orden basado en reglas ha sido sustituido por el orden basado en la fuerza de las grandes potencias, donde se usa pues la coerción, el chantaje de los tratados comerciales, de los aranceles, para chantajear los grandes a los medianos o a los chicos para lograr sus fines. ¿Okay? Por esa razón se ha quebrado la confianza. Es decir, antes el orden internacional no era perfecto, ni era tan, digamos, basado en reglas objetivas, pero daba esa ilusión y funcionaba porque todos los que integraban este orden basado en reglas o los que lo promovían, que eran básicamente el occidente colectivo, digamos, por acto de fe, digamos, le daban esa validez, cosa que ahora se ha quebrado. Este orden internacional basado en reglas servía para resolver disputas. Hoy en día ya no es así. ¿Ok? Ahora hay un orden basado en la fuerza. Y dice también, las potencias medianas como Canadá no deberían cometer el error de dejarse avasallar pensando que siendo sumisos, ¿ok? Siendo sumisos, van a estar seguros, van a evitar los abusos de la potencia grande, del hegemón. Al contrario, deben ser conscientes que solo uniéndose con otras potencias medianas y coordinando esfuerzos van a estar más seguros. Es decir, opta por el camino de la confrontación. O sea, es el primer líder occidental que se pone los pantalones y se enfrenta a los abusos de su vecino Estados Unidos. Muy interesante. Y para demostrar que está hablando en serio, que no simplemente es un discurso bonito, los días previos al discurso de Mark Carney, primer ministro canadiense, en Davos, unos días antes habían firmado un tratado comercial con China. O sea, Canadá se ha comido su orgullo, su su sentimiento anti-China. Recordemos que fue Canadá quien detuvo a la hija del fundador de Huawei, ¿se acuerda? En el primer gobierno de Trump, cuando estaban las disputas con Huawei por el 5G,
Canadá se prestó a hacer el trabajo sucio a Donald Trump y detuvo a la hija heredera del dueño de Huawei en China, ¿no? O sea, Canadá tenía una tradición anti-China y ahora se ha tragado eso y está haciendo tratos con China. ¿Por qué? Porque se da cuenta del peligro, se da cuenta de cuál es el camino correcto. Y yo desde acá felicito al primer ministro canadiense porque nos está dando una lección a todos los de Latinoamérica. Porque todos en Latinoamérica están con esa actitud servil como los europeos, ¿no? Como dicen en México, o en Colombia, si no me muevo, no me ve, si no me muevo, no me ve, ¿no? Voy a pasar desapercibido debajo del radar de Donald Trump para que no me haga nada, ¿no? Pero esa actitud agachona, como dirían en México, no sirve de nada, no te garantiza nada, nada. Miren, Dinamarca es un aliado histórico de Estados Unidos, no le había hecho nada a Estados Unidos, siempre ha sido sumiso a Estados Unidos. Estados Unidos ahorita le quiere quitar su colonia, Groenlandia, con un territorio más grande que el territorio mexicano. Entonces, esto es histórico, esto es histórico. Canadá entra en el camino de la confrontación, pero con responsabilidad, ¿no? Porque habló de que van a duplicar su inversión en las Fuerzas Armadas, en el poder militar, van a duplicar la inversión en educación, en tecnología, van a abrirse a nuevos tratados con Tailandia, con India, aparte de China, ¿no? O sea, abrirse a otros mercados. Es decir, ha roto con todo este paradigma, con todo este dogma que tienen los occidentales, con este eurocentrismo que tienen los canadienses, al igual que los japoneses. Y osa empezar un camino, osa empezar un camino independiente al de Estados Unidos. Ojo Brasil, ojo México, ojo Latinoamérica. Miren ustedes, interesantísimo. Y ahora cabe la pregunta, ¿no? ¿En qué quedará el TEMEC? Si Canadá empieza una ruta separatista, el TEMEC seguramente va a tener que ser renegociado este año y va a haber sendas negociaciones agresivas. Entonces, Canadá muestra el camino, señores. Muy interesante, muy interesante. Y es un poco lo que le está pasando a Milei, ¿no? Como yo lo llamo siempre el falso liberal, porque se junta con los proteccionistas como Trump y porque también es nepótico y no es, pro meritocracia. El propio Milei, que ha sido uno de los vasallos más fieles de Donald Trump y que decía que no hacía negocio con comunistas, se ha tenido que tragar sus palabras y su dignidad y su vergüenza y está haciendo negocios con China. De hecho, China, a través de su swap, le salvó. O sea, miren qué curioso, ¿no? En la mente de Milei, como de muchos latinoamericanos pro-yanquis, que creen que por ser chupamedias, ser vendepatrias, están en el bando ganador, que nada les va a pasar. Donald Trump ayudó a Milei a ganar su elección prometiendo apoyo económico. Una vez que Milei aseguró la elección legislativa, Donald Trump, bueno, Estados Unidos retiró el apoyo, o sea, no le dieron el dinero a Milei. Quien sí le ha puesto dinero en la mesa a Milei han sido los chinos, a través del swap. A pesar que Milei ha sido grosero con ellos. Pero miren qué interesante, ¿no? Lo que yo siempre digo, ¿no? Los chinos, y ahora se entiende mejor, porque decías, qué raro, porque los chinos no, o sea, quizás uno esperaría de parte de los chinos, a raíz de lo que pasó en Venezuela, o ahorita que amaga Estados Unidos en Irán, uno esperaría que los chinos se pronuncien agresivamente, prometan apoyo militar directo, Venezuela, Irán, etcétera, pero los chinos no han hecho nada de eso. ¿Por qué no lo han hecho? Porque los chinos, muy inteligentes como son, dicen, ¿para qué me compro pleitos? Eso no es mi problema. Pero alguien diría, oye, pero por culpa de eso China perdió a Venezuela como aliada en Latinoamérica. Ya Venezuela no le va a mandar el petróleo venezolano. Ok, pero a cambio ganó a Canadá como aliado. O sea, mira,
Y dime quién es más importante, ¿no? ¿Canadá o Venezuela? Para los chinos. O sea, para que veamos lo hábil que son los chinos. Y Rusia, por su parte, está negociando militarmente con Estados Unidos. Muy interesante, ¿no? Porque esto, la geopolítica no es lineal. Pues yo digo, quien se come los cuentos de los propagandistas, perdón, los analistas de Internet que nos venden el cuentazo de buenos contra malos, no vas a entender nada. Ahora hablemos de Zelensky, que también tuvo su discurso, muy interesante. Zelensky primero se lanzó en críticas contra la Unión Europea, diciendo que siempre hablan del futuro pero no actúan en el presente y nunca invierten lo suficiente en defensa. O son mezquinos o tacaños o simplemente ineptos y no se dan cuenta de la importancia de la defensa armada. Y ahora Zelensky ya se dio cuenta que solo Estados Unidos tiene la capacidad de ayudarlo, que Europa no tiene esa capacidad. Si para proteger a Groenlandia solo mandaron unas decenas de soldados, es algo ridículo. Zelensky ha visto esto y dice no. O sea, la paz la tengo que hacer negociando con Rusia, sí, pero tengo que tener en mi lado, sentado a mi lado Estados Unidos. No lo voy a poder hacer sin Estados Unidos. Entonces yo creo ya Zelensky y su cúpula han entendido el mensaje de Estados Unidos. Estados Unidos está diciendo a Zelensky, mira, como no aceleres este tratado con Rusia, como no le pongas fin a esto y te sigues de terco ahí, porque los europeos te han prometido apoyo, yo me voy a retirar de la OTAN y ya tú ves ahí qué harás, porque yo ahí te bajo todos los apoyos, tú verás de dónde sacas armas, municiones. Y Zelensky, hemos visto un Zelensky iracundo con Europa, desatando todas sus frustraciones con Europa, pero no con Estados Unidos. Muy interesante, muy interesante. Por otro lado, Macron, que salió con estos lentes de aviador, ¿no? Tipo Top Gun, se atrevió a decir algo que antes no había dicho. Tuvo un chispazo de dignidad y dijo, China es bienvenida en Europa. Ojo, acuérdense que Europa le había puesto aranceles a los autos chinos, andaban queriendo cerrarse. A raíz de todo este problema, China es bienvenida en Europa. Y dice Macron, preferimos el respeto a los matones. Por su parte, la secretaria de la Unión Europea, la más alta representante de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dijo, la Unión Europea prepara un ataque de 93.000 millones de euros de aranceles contra Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos nos consuma su amenaza y nos afecta con aranceles, nosotros vamos a devolver el golpe. O sea, Europa no tiene armas militares para hacer daño a Estados Unidos, pero sí armas económicas, y las piensan usar. Y curiosamente, también salió a vender esta semana, estos días, tercera semana de enero, Europa a vender sus bonos del Tesoro de Estados Unidos, con lo cual le han dado un susto a Donald Trump. Cuando salen los europeos a vender sus bonos del Tesoro de Estados Unidos, genera un impacto en el mercado de valores, en la bolsa de valores de Nueva York, generando pérdidas a la bolsa, ¿ok? Porque representa una pérdida de confianza a los Estados Unidos vender sus bonos. Y esta bajada, pérdidas en la bolsa de valores, ha hecho que Trump se ablande. Trump ya empezó a decir, bueno, no voy a invadir militarmente Groenlandia, pero voy a insistir porque lo necesito. Muy interesante. ¿Ok? Y la Unión Europea ya anunció que va a buscar acuerdos con la India y otros mercados grandes. Quiere diversificarse. Miren, la onda ahorita está en diversificarse. ¿Ok? La, la mayor encargada del Fondo Monetario, la señora Lagarde, abandonó una cena donde estaba el secretario de Comercio de los Estados Unidos siendo muy agresivo contra Europa, y la señora Lagarde abandonó la cena como señal de protesta. Y para terminar con la Unión Europea, había un acuerdo con el Mercosur, un acuerdo de libre comercio, como se estaba negociando con el Mercosur, ya llevaba más de 20 años negociándose. Y este año aparentemente ya había sido aprobado, ahora surgió observaciones y esto se va a la justicia
de la Comunidad Europea, la Unión Europea. Con lo cual se retrasa, ¿no?, por enésima vez la implementación de este tratado entre la Unión Europea y el Mercosur. Y ya ahora sí, los líderes del Mercosur, totalmente desilusionados, despechados, ahora sí abren los ojos, se dejan de tonterías, se dejan de eurocentrismo y empiezan a mirar al Asia como una alternativa de mercado. Qué bueno. Si algo tiene de bueno todas las groserías de Donald Trump, las groserías de los europeos, lastimando nuestra dignidad y nuestro ego, faltándonos el respeto al tercer mundo de Latinoamérica. Si algo tiene de bueno todo esto, es que está despertando conciencias. Está despertando conciencias. Cada vez que Donald Trump nos caza, porque esa es la verdad, nos caza en Estados Unidos para expulsarnos en su limpieza étnica, alguien dirá, no, pero ingenieros solamente indocumentados, solamente delincuentes. Mentira. Están cayendo justos por pecadores, están habiendo excesos y abusos, ¿ok? Y hay que decirlo claramente, ¿no? Estados Unidos tiene derecho a cuidar su frontera, por supuesto, pero esto ya se salió de control, ¿no? Mataron a una señora en su coche, ahora a un paramédico, creo, también en su coche, y eran estadounidenses, ¿eh? Los que han muerto son estadounidenses, por eso las protestas. Así que eso rebate el argumento de los fanáticos pro-yanquis que andan diciendo que que no pasa nada, que esto está muy bien. Un poco más aplaudo. Y para ir terminando, Rusia y China, ¿por qué no se pronuncian por todos estos problemas? Todo lo que ha habido en Davos, ellos están. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a tu enemigo cometer un error, decía Napoleón, cuando tú ves a tu enemigo equivocarse, no lo interrumpas, déjalo equivocarse. ¿Para qué va a decir algo China y Rusia? O sea, en esta pelea, como dije yo, pelea de blancos entre Estados Unidos y Europa, los únicos beneficiarios son China y Rusia. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Justo yo decía, en este momento histórico, donde Occidente enfrenta a enemigos poderosos de Asia, es el peor momento para pelearse. Pero como dije, la derrota en Ucrania, derrota militar, y la derrota económica en la competencia contra China, a pesar de toda la guerra arancelaria, están precipitando la implosión de la OTAN y el fin de la OTAN y la división del occidente colectivo en dos bloques: el bloque globalista y el bloque nacionalista, ¿ok? Inclusive al interior de la Unión Europea, ¿no? Donald Trump está ofreciendo la posibilidad a los miembros que no comulguen con la ideología progresista, globalista de los regímenes de Francia, de Gran Bretaña, de Alemania, poder plegarse a hacer una alianza bilateral directa con Estados Unidos. Entonces, esto está muy interesante, como digo, digno de análisis, pero como estaba comentando, en los discursos, como decía al inicio, eh, detrás de los discursos subyacen los verdaderos intereses. ¿Qué se está buscando con todo esto? Por eso hablé de estas teorías, estas posibilidades, que para Estados Unidos es una forma de presionar por una paz rápida en Ucrania. Urge, urge, porque ahorita Estados Unidos está en una guerra de dos frentes: una guerra militar con Rusia y una guerra económica con China. Estados Unidos no quiere tener una guerra en dos frentes, quiere tener un solo frente, enfocarse para derrotar a China, que es el gran enemigo de Estados Unidos. Pero como estamos viendo, por carambola, se están generando consecuencias inesperadas, ¿no? Canadá se está revelando, y no es casualidad, si cae Groenlandia en manos de Estados Unidos, Canadá va a quedar totalmente rodeado por Estados Unidos. Entonces, obviamente esto geopolíticamente no le conviene a Canadá para nada. ¿Listo? Muy bien, ¿y tú qué opinas, no? Sería interesante saber tu opinión. ¿Qué opinas de estas teorías? ¿Hay una alianza implícita entre estas potencias fascistas, sobre todo Estados Unidos y Rusia? ¿Se parecen tanto como yo digo o no? Alguien dirá, es que tienen objetivos diferentes. No, querido amigo.
Trump quiere hacer grande a Estados Unidos como Putin quiere hacer grande a Rusia. Simplemente tienen intereses divergentes, pero tienen el mismo perfil, que eso es lo que estoy yo señalando. Así que bueno, vamos entonces con las conclusiones a nuestro video. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos patriotas en toda Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. En el foro Davos se ha evidenciado la ruptura de la Alianza Occidental, que esta era una ruptura que se venía cocinando hace meses o más de un año, a raíz de las guerras arancelarias de Donald Trump, inclusive contra sus propios aliados occidentales. La derrota militar que está sufriendo la OTAN en Ucrania, al no poder desalojar a los rusos, al no poder impedir que los rusos tengan un 25% de territorio ucraniano, y la derrota económica que está sufriendo Estados Unidos frente a China, a pesar de toda la guerra arancelaria que le lanzaron, está precipitando la implosión de la OTAN, el divisionismo, porque si es un sálvese quien pueda, Estados Unidos obviamente va a estar dispuesto a sacrificar a todos, incluyendo aliados, con tal de salvarse. Y esto justamente encaja con estas acciones que ha tenido Donald Trump. Es una agenda, ¿no? Primero fue Panamá, ahora Venezuela, ahora Groenlandia, probablemente se venga Golfo de México, Caribe colombiano, en fin. Es decir, está vista la agenda de Donald Trump, este expansionismo. Curiosamente, Rusia no dice nada de todos estos divisionismos, estos pleitos entre Estados Unidos y sus antiguos aliados. China también está callado porque es un error histórico. Es un error histórico. Las potencias asiáticas están en ascenso. Rusia militarmente y China económicamente y tecnológicamente. Y en ese contexto, lo peor que pueden hacer los occidentales es dividirse. Pero aparentemente esto sí va para adelante. De hecho, Canadá, con su primer ministro Mark Carney y su discurso y el tratado que han hecho con China, demuestran que esto es cierto. Es decir, Canadá muestra un camino de confrontación y propone alianzas activas para hacerse respetar, porque dice, si nosotros no estamos en la mesa de negociación, seremos parte del menú. Y esto nos da una lección tremenda de geopolítica a los latinoamericanos. Cuando yo hablo de la unidad, suena pues, hay gente que parece como chino, etéreo, dice, ay, ¿cómo yo me voy a juntar, ¿no? Con mis vecinos. O sea, eso es lo que yo decía en el otro video. Y acá mi mensaje con cariño a los brasileños y a los mexicanos. Chicos, ustedes que son los más grandes del vecindario, tienen la responsabilidad histórica de unirnos. Y solo unidos vamos a poder hacer un frente común. Solo unidos podemos ser respetados. Si no, nos van a cazar uno por uno. Todos van a caer. Entonces, luego no nos quejemos, ¿no? Luego no nos quejemos. ¿Ok? Tengamos claro eso. Ahorita no importa si fuiste aliado histórico de Estados Unidos. Estados Unidos, si necesita algo de tu país, te lo va a quitar. Y te lo va a quitar sin ningún pudor ni vergüenza. ¿Ok? Entonces, dejémonos de tonterías, de pelear por ideologías, de pelear por chauvinismo y entendamos la importancia de la unidad en este momento crucial. Y esa unidad debe desembocar no solamente en un mercado común, como al estilo de la Unión Europea, y una moneda común, y todo un hemisferio, todo un continente unido de libre circulación de bienes y personas, sino además por un programa de rearme serio y en serio, y hasta llegar a una bomba atómica. Está demostrado históricamente que el único seguro que tú tienes para garantizar tu soberanía es tu poder militar, sobre todo simbolizado en tu posesión de armas atómicas. Esta es la verdad, digamos las cosas claras. Si Ucrania no hubiera entregado sus armas atómicas en los 90, no habría sido invadida por Estados Unidos. Si Venezuela tuviera armas atómicas como las tiene
Norcorea, no habría sido intervenido. Si al menos Venezuela tuviera industria militar propia, como la tiene Irán, con sus misiles hipersónicos, no habría sido invadido. Entonces, entendamos esto. El apaciguamiento, el vasallaje, el agachar la cabeza ante la potencia grande, no te garantiza nada. Entiéndanlo de una vez por todas. Estados Unidos tiene una larga tradición de intervencionismo en Latinoamérica. No necesito explayarme. Recordemos Plan Cóndor, recordemos los golpes de la CIA y recordemos las invasiones, sobre todo a México. A México le quitó más de la mitad de su territorio, chicos. Esto no es invento, esto es historia. Y ahorita tenemos a una potencia en declive que como sea quiere salvarse y si necesita quitarte algún recurso, te lo va a quitar. Tu única defensa es unirte con tus hermanos, armarte y desarrollar tu propia industria. Es lo único. Son tiempos violentos, diría yo, tiempos turbulentos y necesitamos salidas concretas. Esto no significa, y esto quiero aclararlo, unirnos, armarnos no significa buscarnos pleitos con Estados Unidos. Hay que ser realista. Estados Unidos es el hegemón mundial, el hegemón en nuestro hemisferio. ¿Qué ganaríamos peleando con Estados Unidos como lo hizo Venezuela? Arruinarnos. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, como decían los romanos, si amas la paz, prepárate para la guerra. Unámonos, armémonos, si podamos, industria militar propia, arma atómica, como seguro, no para usarlo contra Estados Unidos, sino para evitar que Estados Unidos o cualquier potencia nos intervenga y nos someta, para eso. Pero por lo demás, hagamos comercio. Claro que sabemos que Estados Unidos es eh, mucho más ventajoso al hacer tratos económicos. Por esa razón, así como Milei, el antichino, ha terminado haciendo negocio con China, pues si China te ofrece mejores tratos, una propuesta que no puedes rechazar, como le han hecho a Canadá, ¿por qué te vas a limitar? Comercia con ambos, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cuál es el problema? No tienes que escoger. Eso es de dogmáticos, de borregos. No tienes que escoger. No te busques pleitos. Ambiguo, pragmático, convenido. Listo, eso es lo que tenemos que hacer nosotros con inteligencia. ¿Listo? No ganamos nada buscando unos pleitos. Así que, tranquilos. ¿Listo? Y bueno, si concuerdas con nuestro mensaje, que Latinoamérica debe recorrer un camino de centro, una tercera vía de centro, meritocrática, anticorrupción, patriótica, que le apueste a la tecnología y la educación, te invito a compartir este mensaje. ¿Eres un patriota? ¿Te consideras un patriota? ¿Amas a tu país? Si esto es así, entonces vas a hacerme el siguiente favor. Primero, suscríbete. Gran parte de la gente que ve nuestros videos no está suscrita. Al suscribirte, apoyas al canal. Aparte, comparte el video con las personas de tu confianza y déjanos un like y déjanos un comentario. Lo más importante es que te suscribas. De esa manera nos ayudas a romper la censura de redes. Las redes promueven a los canales extremistas, de izquierda o derecha, a los polarizantes, a los que nos mantienen divididos y jodidos. Canales como este que promueven la unidad son baneados, somos censurados y solo tú nos puedes ayudar a que este mensaje llegue a más gente. Entonces te lo encargo, no me defraudes, ¿eh? Si no, no eres patriota, eres un vendepatria, ya sabes tú. Muy bien, mis queridos amigos. Entonces te mando un gran abrazo. Dime de qué ciudad me ves, eso siempre a mí me motiva. Te veo en el siguiente video y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca, unidad, pragmatismo y patriotismo para ser grandes. Hasta la próxima.